Y de repente nos dimos cuenta, algunas compañeras que participamos en este esfuerzo, bueno, somos dos, pero que teníamos pareciera una herramienta didáctica muy importante, que nosotros de momento no la habíamos descubierto, que era hablar en primera persona, ¿no? Y hablar como sobrevivientes, que nos podía abrir puertas y que podíamos romper esta visión de pobrecitas, porque realmente nos está doliendo mucho que nos trataran de esa forma, y realmente poderlo trabajar de manera activa, no solo nosotras en este proceso de curación, sino también en un proceso con nuestros colectivos y con la gente que nos estaba escuchando, poder generar, de poder hablar de las emociones que nos tienen prohibidas, ¿no? La gente de izquierda está muy acostumbrada a no nos duele, no sufrimos, y el miedo está directamente relacionado con la palabra cobarde. Y entonces de repente perdonarme de sentir miedo y decir, pero además no soy cobarde por sentir miedo, fue un proceso muy interesante. Entonces comenzar a hablar sobre estos temas que son muy tabús, ¿no? Hablar sobre el asunto de la tortura sexual con todas sus letras, con toda su connotación, de repente comenzó a ser un proceso fuerte e importante, porque de repente nos encontrábamos con compañeros que decían que qué pena que les pasó eso, compañeras pobrecitas, y entonces de repente era, no me estás escuchando, compañero, ¿no? El tema es así. La represión política, como ya bien lo explicaban antes, tiene varios componentes, pero la tortura es uno de los componentes más importantes. Y entonces, a veces, perdemos el piso y tratamos a los compañeros y las compañeras que son sobrevivientes de tortura como héroes, ¿no? Y no nos damos cuenta que también los estamos victimizando o revictimizando a través de también darles un papel de claro, tú nunca te rompiste, claro, tú, una responsabilidad extra, ¿no? Y entonces de repente nos empezamos a dar cuenta de eso, y nos empezamos a dar cuenta también de que hablar de tortura sexual era algo que nos apenaba a todos y a todas, ¿no? Y entonces yo pedía disculpas al principio de una charla, al principio de hablar con compañeros, porque me apenaba mucho ver el dolor en los otros, y hablando sobre todo en el tema de tortura sexual. Podernos definir nosotras como compañeras que estamos en un proceso de recuperación de nuestra identidad, como en un proceso de curación, nos exigía no vernos como víctimas, pero tampoco vernos como heroínas, y eso lo teníamos muy claro, y en ese proceso y en ese camino vamos. Entendimos que curarnos para nada es un proceso personal solamente, sino también es un proceso colectivo. El hablar de nuestras emociones es muy complicado y es muy difícil y casi penado. En México, hablar sobre el tema de acompañamiento psicológico o terapia es todavía peor, si estás loca o estás loco, ¿no? Y de repente empezar a abrir puertas, en ese sentido redescubrir algunas herramientas que nos pueden hacer ser mejores personas, mejores compañeros, encontrando estrategias que nos permitan continuar nuestras luchas y nuestras participaciones políticas a pesar de la represión política y de la tortura, es lo que nos mueve y lo que nos motiva a diario para seguir trabajando en este camino. Nosotras creemos que es verdad que el método de la tortura sexual es infalible, porque ocurre mucho, pero se documenta muy poco porque la mayoría de las personas no la denuncian. Y es porque tiene un sesgo cultural muy importante, es algo que la mayoría de las personas se sienten avergonzadas por escuchar o por hablar, ¿no? De repente es algo que nos apena mucho. Pero nosotros no estamos dispuestas a callarnos. Y entonces vamos a seguir haciendo este trabajo que nos parece interesante e importante, y creemos que la elaboración de las estrategias para evitar que este método siga
caminando y impunemente se aplique en un montón de lugares y que no sepamos cómo funcionar o cómo poder hacer frente o cómo afrontar estas desgracias, estos dolores, nos permitirán seguir luchando de manera más eficaz, porque a veces es que la regamos mucho, pues, ¿no? Obviamos muchas cosas que cuando estamos ahí ya no nos descontrolamos todos. Decían algunos ahorita que el conocer, el saber sobre cuáles son las estrategias, cómo usan el miedo, cómo usan el terror, qué es lo que ellos están esperando que sintamos y cómo quieren que actuemos. El nosotros tener el conocimiento de esto nos ayuda a afrontar de manera mejor una situación de represión política. En este momento, bueno, pues estamos hablando de tortura como de los elementos más atroces, pero hay otras, pues, ¿no? Hay otras que vivimos a diario y que son muy cotidianas y que nos vamos acostumbrando y que se van normalizando, y entonces pues ya no las vemos tan complicadas como ahora acostumbrarnos, o igual que estamos muy acostumbrados a ver esa cantidad de policías en el Distrito Federal, ¿no? Que de repente es increíble, pero que bueno, pues que ya lo tenemos ahí, pues ya nos acostumbramos, pues, ¿no? Y entonces a medida de que van pasando estas cuestiones tan terribles, vamos acostumbrando, y entonces de alguna manera tenemos que parar esa violencia de Estado. Y bueno, es que tengo tantas cosas que decir. Pues nuevamente agradecer el espacio, agradecer a mis compañeros y a mis compañeras de CECETI que me han ayudado a tejer los pedacitos, a coser los pedacitos. Creo que todo es mejor en colectivo, y es una de las estrategias y las formas en las que podemos continuar. A nosotras, nada más para concluir, descubrimos que en este embrollo de lo que él llama reparación del daño, es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque de repente con este dolor y con esta experiencia, de repente pensar en cómo podríamos sentirnos reparadas, ¿no? Y la palabra justicia, qué significaba para nosotras y qué significa para ellos, sobre todo, ¿no? La utilización de sus instrumentos, las denuncias, los protocolos, etcétera. Y de repente pareciera que es un camino más tortuoso todavía, ¿no? Es más doloroso, de repente es terrible. Nosotras decidimos denunciar, hemos tenido ya casi 4 años, bueno, 3 años y medio en este camino, que a nosotros no nos repara nada. O sea, al final el acto de justicia mismo es el que nosotras mismas nos generamos, en la que nosotras mismas nos trabajamos con ustedes, ¿no? Y entonces el poder tener la reivindicación de decir: yo me llamo Italia Méndez y soy una sobreviviente de tortura sexual, es el primer paso para mi reparación del daño, ¿no? Y entonces vamos en ese camino, vamos trabajando en proceso de justicia y sobre todo lo interesante, y vamos caminando, y yo creo que en breve tendremos la oportunidad de sistematizar el trabajo que venimos haciendo Norma y yo, porque a nosotras no nos significa nada, o no nos significaría nada que encarcelaran a los policías que nos torturaron, por ejemplo. Norma y yo somos abolicionistas del sistema carcelario y simplemente creemos que el camino no va por allí, ¿no? Es importante, es necesaria ya la transformación social para poder sanearnos y continuar este camino como seres humanos. Y en ese sentido creo que todos tenemos la capacidad de poder generar algo mejor a lo que estamos viviendo, que esto es terrible y parece agónico.
Casi siempre terminamos intervenciones con una frase de Eduardo Galeano que me parece muy importante y que es verdad. Y es algo así como: el torturador es un funcionario, el dictador es un funcionario, son burócratas armados que son reemplazados y no cumplen con eficacia su trabajo. Eso y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios y no les vamos a dar esa grandeza. Gracias.